Los instrumentos de medición tienen algunas características metrológicas que los distinguen. Nosotros vamos a ver cerca de una docena de características metrológicas. No todas son aplicables o son pertinentes a los instrumentos de medición de longitudes, pero intentamos ver en esta clase la mayoría de las características metrológicas que en general tienen los instrumentos, porque consideramos que les pueden servir para las aplicaciones en otras magnitudes que no son solamente la longitud y los ángulos. Por lo tanto, vamos a ver una serie de características, cerca de una docena. Después, al final, vamos a distinguir aquellas que son realmente importantes y aplicables a los instrumentos de mediciones de longitud o mediciones mecánicas. El rango nominal, que es el campo de las indicaciones, o sea, la amplitud de indicaciones que pueden obtenerse de un instrumento para una posición particular de los controles del instrumento. En general, en los instrumentos que hemos visto, micrómetros, comparadores, los instrumentos más usualmente utilizados en mecánica, tienen tan solo un campo de medición. No tenemos posibilidades de seleccionar un campo de medición en un micrómetro, en un comparador, en un calibre y en otros instrumentos muy frecuentemente usados en mecánica. Pero hay instrumentos que se puede seleccionar la escala. Acá yo selecciono un rugosímetro, que es un instrumento que nosotros utilizamos en nuestras mediciones mecánicas, que tiene esta característica. En el caso de este rugosímetro tiene un selector de amplificación de la señal. Tiene un campo que llega a multiplicar 2000 veces la imperfección que está midiendo, 5000 veces, 10.000 veces, 20.000 veces, y hasta 50.000 veces nosotros seleccionamos el campo que nos interesa en función al valor de la rugosidad medida. Si es un valor muy pequeño de rugosidad, para poder observar bien un gráfico, la multiplico más veces para poder observarla mejor. Básicamente esto lo que controla es la amplitud del gráfico, de las irregularidades de la superficie. Este es el concepto de rango nominal. Cada uno de estos campos es un rango. Este instrumento posee 5 rangos. A nosotros lo que nos interesa particularmente es el concepto siguiente, que es el del intervalo de medición, que nosotros a todos los fines lo vamos a llamar en términos generales rangos, porque nuestros instrumentos se ajustan a esta definición, que es el del intervalo de medición, que es el módulo o el valor de la diferencia entre los dos límites de un rango nominal. Como nuestros instrumentos tienen generalmente un solo rango nominal, a todos los efectos a esta cuestión lo vamos a denominar rango. Y habíamos visto el caso de la regla hace un rato atrás, donde esta regla puede medir desde 0 milímetros hasta 150 milímetros. Entonces, el valor del rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, 150 milímetros. A todos los efectos, a esto lo vamos a denominar rango. El campo de medición es el conjunto de valores de la magnitud que estamos midiendo, para los cuales se considera que el error del instrumento de medición se encuentra dentro de límites aceptables. Esto en general tampoco es aplicable a los instrumentos mecánicos nuestros, pero sí a otro tipo de instrumentos. Es muy frecuente que los instrumentos que miden magnitudes eléctricas, los buenos instrumentos, en el manual o en el folleto que viene con el instrumento, le indica, hay una nota, una observación que le dice que no debe medir en los extremos de la escala. Si usted tiene necesidad de medir valores en los extremos de la escala, pase a otro rango nominal. Entonces, eso es muy frecuente en algunos tipos de medición, como decía, en las mediciones eléctricas. En nuestras mediciones, en general, no aplica. Un concepto que también aplica poco en general en nuestros instrumentos es el concepto de sensibilidad. Es el cociente entre la variación de respuesta, o sea, la indicación del instrumento, la variación de indicación del instrumento y la variación correspondiente al estímulo, o sea, a la magnitud medida. Se me ocurrió, como un ejemplo de mediciones mecánicas, utilizar un reloj comparador. Fundamentalmente porque acá podemos interpretar las dos variaciones. Por ejemplo,
cociente entre la variación de la respuesta. La respuesta la da el índice, o sea, la aguja. Y la podemos interpretar de dos modos, como ángulo de giro o como arco que recorre en la escala. Fíjense que son dos magnitudes diferentes, una es un ángulo y la otra es una dimensión, la longitud del arco, ante la variación del correspondiente estímulo, que acá sí es una variación de longitud que es percibida por el elemento sensor del aparato. Entonces, una variación del estímulo que se corresponde al desplazamiento de la punta del sensor, el estímulo es la variación dimensional que estoy midiendo, supongamos una variación de 1/10 de milímetro, se desplaza la punta 1/10 de milímetro, debería poner en el denominador 0,1 milímetros. Corresponde a un desplazamiento de la aguja de este punto a este punto, recorriendo o esta longitud de arco, por lo tanto acá debería poner en el numerador la longitud de ese arco, tendríamos dos magnitudes homogéneas, longitud arriba, longitud abajo, o el ángulo que ha girado la aguja hasta posicionarse en este punto. Porque la distancia de un número a otro me indica un desplazamiento en este instrumento de 1/10 de milímetro de la punta. Por lo tanto, si el estímulo ha variado 1/10, la aguja se ha movido, por ejemplo, del valor 90 al valor 0. Recorriendo este ángulo, si lo coloco como ángulo de giro, tengo una fórmula con dos valores que no son homogéneos. Esa es la sensibilidad, expresada en estos términos. Sí me puede servir para indicar, por ejemplo, que un instrumento es más sensible que otro. Si yo en lugar de tener este comparador, tengo un comparador con un cuadrante mucho más grande, pero con la misma distribución de marcas y los mismos valores correspondientes, como ángulo la aguja va a girar el mismo ángulo, pero como arco va a ser mucho más largo. Entonces, el segundo instrumento, si lo mido como longitud recorrida por la aguja en un arco dividido la variación de estímulo, el segundo instrumento es más sensible que el primero. En general, no aplica esta característica en los instrumentos de mediciones de longitud. La discriminación, particularmente en los instrumentos mecánicos, no aplican, ya voy a explicar por qué. Es la máxima variación de un estímulo efectuada en forma lenta y monótona, quiere decir lenta y constante, que no produce variación detectable en la respuesta del instrumento. No tengo instrumentos de longitud para usar como ejemplo. Voy a utilizar una balanza. La balanza que ustedes tienen en casa para preparar los componentes de una pizza. Una balanza que tiene como rango de medición 3 kilogramos, supongamos. Toman una masa, una pesa de 1 gramo. Lo apoyan sobre el platillo de la balanza. La balanza no indica absolutamente ninguna variación. Sigue indicando 0. Toman una segunda pesa de 1 gramo, la apoyan sobre la balanza lentamente y la balanza tampoco da ninguna indicación. Finalmente, cuando apoyan la quinta pesa, la balanza muestra 5 gramos. Bien, esa es la discriminación de la balanza. Lo que necesita para reaccionar y dar una variación de indicación. Esta es una característica que es pertinente, que es utilizada en todos los instrumentos, inclusive en los instrumentos que nosotros utilizamos, y es una característica muy importante. La resolución del dispositivo indicador, que es la mínima diferencia entre las indicaciones de un dispositivo que puede ser percibida inequívocamente. Por ejemplo, en una cinta métrica, en una regla, la mínima diferencia que puede ser percibida inequívocamente es la distancia entre dos marcas, generalmente 1 milímetro. Otros instrumentos tienen otros arreglos que le dan una resolución diferente. O sea, es la mínima magnitud, el mínimo valor que puede resolver un instrumento, que puede indicar la mínima variación que puede indicar un instrumento de una magnitud. Este término, hace muchos años atrás, se denominaba apreciación. El término apreciación fue eliminado del vocabulario de metrología, sustituido por este término, que es el término resolución. Por ejemplo, en un reloj comparador donde tenemos un solo índice, que es la aguja, la resolución
en la distancia entre dos marcas de la escala. Y en general está indicado sobre el cuadrante, en este caso 1/100 de milímetro. Quiere decir que cuando la aguja se desplaza una marca de la escala, el espacio entre dos marcas, la punta del instrumento en realidad se ha desplazado 1/100 de milímetro. Hay algunos casos en que los instrumentos tienen un sistema anonio o vernier, que es un dispositivo que vamos a ver en la próxima clase y vamos a hacer algunos ejercicios al respecto. El sistema de nonio o vernier, que fue inventado por estos individuos y aplicados a estos instrumentos, primeramente se aplicó en los instrumentos para medir ángulos, y luego se diseminó en una serie de instrumentos, entre ellos el calibre es uno de los instrumentos que utiliza este sistema. Lo que hace es aumentar la resolución de la escala, que la escala es de una resolución de 1 milímetro, hace que el instrumento tenga una resolución mucho mayor. Se calcula de esta manera: el valor de la división de la escala, generalmente 1 milímetro, dividido el número de marca de la escala, que puede ser 10, 20 o en algunos casos 50. Dando resoluciones de 1/10, de 5 centésimos o de 2 centésimos. Detalles de esto lo vamos a ver en la próxima clase. El tiempo de respuesta en general no se aplica en los instrumentos nuestros porque son mecanismos con movimientos totalmente mecánicos, por lo tanto el tiempo de respuesta es inmediata, pero en algunos otros instrumentos sí aplica. Y es el siguiente: el intervalo de tiempo entre el instante en el cual el estímulo es sometido a un cambio brusco y el instante en el cual la respuesta, o sea, el indicador, permanece en un valor fijo correspondiente al valor de la magnitud medida. Se me ocurre como ejemplo práctico muy evidente que podemos entender todo, una balanza. La balanza que está en la farmacia donde nosotros usualmente vamos y nos pesamos. Piensen que ustedes se suben rápidamente a la balanza, al platillo de la balanza. La aguja está en 0. Ustedes le aplican de manera súbita el valor de la masa de su cuerpo, el dispositivo recibe ese impulso y comienza a desplazarse, a moverse. La aguja comienza a recorrer la escala, llega al valor de la magnitud media, se pasa un poco por una cuestión de inercia de los movimientos internos de la balanza, se vuelve para atrás, se pasa en menos, vuelve para arriba, baja, sube cada vez con rangos más pequeños hasta que permanece quieta la aguja indicando el valor de la masa media, el peso suyo. Todo ese tiempo entre que aplicaron la masa sobre el platillo y la aguja se queda quieta en el cuadrante y ustedes observan el peso que tienen, se denomina tiempo de respuesta. En la mayoría de nuestros instrumentos el tiempo de respuesta es 0.